Estamos en vivo en Instagram y yo creo que ya estamos en vivo en Facebook. Es un gusto para mí compartir en estos espacios de los martes de educación financiera. Me encantaría saber si me estoy escuchando porque tengo las dos transmisiones en vivo y ya me pasó ayer que yo estaba hablando y empecé a hacer un monólogo porque como no me había salido de una reunión de Zoom, y entonces se me hizo un arroz con mango y no tenía audio el primer minuto de la transmisión. Perfecto. Bueno, sigamos hoy en los martes de educación financiera. Estamos en la edición número 22 de estas transmisiones. Hay dos personas que nos están viendo en Facebook. Me gustaría saber si me estoy escuchando. Háganme señas, díganme, aquí estamos, se te escucha bien. Me encantaría, nos apoyen en eso, por favor. Bueno, sigamos. Este tema del FODA, de las finanzas personales y las finanzas empresariales, fue solicitado por Ivonne Solórzano en un grupo de una comunidad que nosotros tenemos de entrenamiento en finanzas. Muchas gracias, Ana Mayela. Un gusto que estés con nosotros. Ok. Y me llamó la atención, bueno, ella me pidió dos temas, uno ese y el otro es si es viable tomar productos financieros, pero eso lo vamos a retomar el próximo martes en la edición 23 de los martes de educación financiera. Hoy vamos a hablar del FODA, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que pueden estar a nuestro alrededor o que podemos tener para potencializarnos o para anclarnos. Bueno, empecemos con las fortalezas. Primero las vamos a ir viendo una cada una y desde los dos puntos de vista. Fortaleza en la empresa. ¿Qué puede ser una fortaleza en la empresa? Bueno, puede ser veámoslo desde el punto de vista de los activos. Puede ser el capital que tenés en tu banco. Si vos tenés un capital robusto en tu banco, sentís que tenés esa fortaleza porque tenés capital para inyectar en tu negocio. Fortaleza. Otro activo pueden ser las cuentas por cobrar. Tenés unas cuentas por cobrar bastante sanas, bastante manejables, de un periodo de recuperación menos de un mes y no tan altas porque tus ventas, una buena parte son en efectivo. Es una fortaleza. Vámonos a activos fijos. El activo fijo puede ser una estructura física, un equipo de transporte, algo que sea para un equipo para producir. Ok, esa es una fortaleza. ¿Por qué? Porque vos tenés un posicionamiento, vos tenés un recurso. Vámonos a un activo intangible. El activo intangible, ¿qué es la fortaleza? Nuestro nombre, nuestra reputación, nuestro posicionamiento, cómo la gente nos visibiliza en el mercado, cómo nosotros nos integramos a una sociedad, si nos integramos como alguien que quiere formar una comunidad, que es accesible, que es abierto, que no afecta el ambiente, entonces tenemos esa fortaleza. Cuando la fortaleza, bueno, también podemos verla en el pasivo. No tenemos mucha deuda, nuestra deuda es tolerable, vamos realizando pagos de una forma organizada, planificada. Ok, eso también es fortaleza. Saludos poderosos, estimado coach Roberto Brenes. Entonces, todas esas son fortalezas para nuestro negocio. Y entonces me van a decir, pero nosotros no somos esas empresas grandes que tienen todas esas cuentas de activos. Somos pyme y estamos empezando un proceso o nos estamos empezando a adaptar. Cada una de ellas puede verse y visualizarse de una manera diferente. Por decir, si nosotros tenemos recursos, un equipo, tenemos gente que nos conoce,
tenemos un cierto grado de posicionamiento en el mercado, eso es una fortaleza. Lo que sí les invito es que analicemos nuestro negocio, empecemos a evaluarnos cómo estamos desarrollando, cómo estamos manejando nuestro negocio. Y ahí vamos a poder identificar esa fortaleza, esa capacidad de generar, esa capacidad de solidificarse, esa fortaleza que te da ante tu competencia. Esas pueden ser fortalezas empresariales. Ahora veamos las fortalezas personales. Bueno, ¿quién soy? Yo soy Ana María Gutiérrez, una persona que tiene salud, una persona que tiene energía, una persona que tiene ánimo, una persona que es pilas y una persona que tal y tal cosa. Eso soy yo, una persona que puede y que, gracias a Dios, tiene todas sus capacidades y sus habilidades para desarrollar. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen las mismas capacidades. Tenemos una, pero tenemos otra. Así que hay que identificar cuáles son nuestras capacidades, qué es lo que podemos hacer dentro de nuestra característica personal. Esa es una, lo que yo soy, lo que yo sé, todos mis conocimientos, mis títulos, y no necesariamente los títulos académicos. También puede ser algo que nosotros hayamos aprendido de forma empírica, porque hay mucha gente que maneja sus negocios de forma empírica, que no tiene esa certificación, pero tiene el conocimiento y lo ha puesto en práctica. Entonces, empecemos a analizar qué sabemos, qué se nos desarrolla de una forma natural, qué es lo que nosotros sabemos hacer de una manera espontánea y fluida. También puede ser lo que nosotros tenemos la experiencia, porque una cosa es saber y otra cosa es tener la experiencia. Ok, ¿en qué nosotros tenemos la experiencia? Por decir un ejemplo, nosotros pudimos aprender a escribir a máquina, pero si nosotros no tenemos esa experiencia, esa fluidez para typear, para digitar, entonces nosotros tenemos el conocimiento, no tenemos la experiencia y tenemos la experiencia, pero no tenemos la habilidad para desarrollar esa capacidad, ese conocimiento. Entonces tenemos que saber identificar si nosotros tenemos la experiencia y la habilidad para desarrollar una competencia. Y ahí te los podría decir un ejemplo, estamos en un puesto de trabajo y qué es lo que nosotros sabemos hacer. Bueno, nosotros sabemos hacer la función A, la función B, la función C. Hemos aprendido, aunque no seamos un ejemplo, seamos contadores, pero hemos aprendido a hacer cheques, a contabilizar. Hemos aprendido, aunque no seamos administradores, a manejar nómina, a inscribir a LINS, a gestionar cobros, pagos, pero nosotros no tenemos ningún título de negociación, pero hemos aprendido a negociar, hemos aprendido a gestionar. Entonces, eso está dentro de nuestra experiencia. Ahora, también, ¿qué les podría decir? Lo que yo sé, lo que yo soy y lo que yo quiero. ¿Por qué? Lo que yo quiero. Porque en base a lo que yo quiero es lo que yo puedo determinar, como decir, yo tengo el propósito de hablar de educación financiera y de transmitir y de empoderar a más personas sobre educación financiera. Entonces, como tengo ese propósito y trabajo día a día en mi propósito, ¿qué hacemos? Obtenemos un resultado más práctico y más tangible. Es por eso que dentro de esa está mi fortaleza, porque está mi energía para desarrollar algo. Esas son las fortalezas, que las fortalezas se pueden convertir en oportunidades cuando
tenemos algo y lo potencializamos. Tenemos algo y lo aplicamos, porque podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo aplicamos, queda simplemente como un conocimiento. Podemos tener una estructura, un edificio grande, bueno, bonito, una posición céntrica, pero si no lo alquilamos, no lo utilizamos, es un recurso subutilizado. Entonces, muchas de nuestras fortalezas se pueden convertir en oportunidades dependiendo de la forma en que nosotros la usemos. Un ejemplo, el personal. Nosotros estamos en una empresa, tenemos un personal de ventas que tiene una capacidad de gestión tremenda. Pero si al tipo no le sacamos un ejemplo, una meta, o a la persona no le sacamos una meta de un ejemplo, X monto al mes, estamos subutilizando un recurso. Entonces, una fortaleza que no está utilizada se puede convertir en una debilidad. Y es importante saber diferenciar esos términos. Por decir, ya hablamos del ejemplo del activo. Veamos otro ejemplo, dinero como empresa. Nosotros tenemos el capital, está en el banco. ¿Cuándo se vuelve una oportunidad? Cuando tenemos esa disponibilidad de efectivo para poder invertir. ¿Cuándo se vuelve una debilidad? Cuando está ese capital y no hacemos uso apropiado de él. Y entonces, y cuando no lo hay, está nuestra capacidad de gestión. Es una fortaleza como empresa. Se vuelve una oportunidad cuando empezamos a negociar algún crédito, cuando empezamos a negociar una venta, cuando empezamos a negociar una gestión administrativa que es a favor de nosotros. ¿Y cuando se vuelve una debilidad? Cuando no hacemos uso de ella. Cuando simplemente la dejamos como un bien inmóvil y subutilizado. Y eso mismo pasa en nuestro desarrollo personal. Nosotros tenemos el conocimiento, somos especialistas pero si no ponemos en práctica todo ese conocimiento, si no ponemos en práctica todo ese desarrollo, nos quedamos estancados. Es por eso que a veces muchos profesionales decimos, yo tengo 20 años de experiencia, pero ¿cuántos años tenés de actualización? Por decir un ejemplo, y quiero ser un poco, quiero hablar un poco de este tema que es muy delicado, pero que de cierta manera Lucía Morales de Franco, que nos está viendo, ayer resaltó ese tema y coincidentemente yo también lo estaba visionando así. El COVID, a pesar de que tiene muchas situaciones muy especiales y muy complejas, tanto físicas, económicas, emocionales, sociales, etcétera, vino a acelerar una transformación tecnológica, porque ya se estaba dando, ya se estaba incubando, ya estábamos en ese proceso, solo que estábamos siendo espectadores pasivos de ese proceso, porque nosotros decíamos que podía ser para los demás, que podía ser para otros países, que nosotros no lo íbamos a aplicar porque no necesitábamos de ellos. Y había gente que visionaria estaba estudiando ese tipo de opciones, ese tipo de conocimiento. Y para ellos eso fue una oportunidad. Que puede ser coyuntural, perdón, que puede ser bastante especial, que puede ser bastante complejo. Sí, les entiendo, sí, les acepto, pero es parte de un proceso de transformación.
parte de un proceso de oportunidades. Por decir, cuando empezamos a usar las mascarillas por proceso de especulación se dispararon el precio, pero muchas personas vieron eso como una oportunidad de hacer negocio, porque la demanda estaba altísima. Y entonces, si no empezábamos a hacer una estrategia para buscar cómo ralentizar ese aumento del precio, íbamos a pagar más. Entonces, muchas personas empezaron a hacer mascarillas, vieron una oportunidad de mercado, porque tenían la fortaleza de tener el equipo, tener el conocimiento y sabían aprovechar el momento coyuntural de hacer las mascarillas. Y entonces mucha gente vendió mascarillas y de eso vivió, se mantuvo o hasta se desarrolló porque empezaron a ver eso como una oportunidad de negocio y a empezar a hacer diversidad de cosas en estos momentos que están cambiando. Pero hoy lo tomaron como una oportunidad, como un desarrollo de negocio. ¿Cuándo se convierte esto en una debilidad? No necesariamente se convierte, pero en algunos casos sí. Si nosotros tenemos el conocimiento, tenemos las opciones de mercado y nosotros no las sabemos aplicar, se vuelve una debilidad. Y no crean que es solo el miedo como una debilidad. También una debilidad puede ser una toma de decisión acelerada, una toma de decisión que no fue analizada, que no fue planificada. Y no sentarse a planificar a través del tiempo, hacer un estudio de años, no, porque lastimosamente no hay estadísticas para decir que podemos empezar a ver cómo fue el comportamiento anterior para llevar un rendimiento y una proyección, pero sí podemos empezar a analizar las cosas y ver todos los escenarios posibles, que puede ser si yo hago X cosas o X cantidad de productos, a quiénes le puedo vender, quiénes pueden ser mi mercado, a cuántas personas yo puedo ir, porque si yo estoy produciendo y entonces no tengo la persona que me venda, entonces tengo que estar produciendo, viendo las redes, atendiendo mi casa, tengo que ir a vender, entonces ¿cómo puedo yo organizar todo eso? Porque puedo tener la fortaleza, puedo tener la oportunidad de mercado, pero si no tengo las condiciones y no las organizo, las voy a perder. Entonces, todos ese sinnúmero de situaciones pasan en las empresas y pasan en la vida real. Es por eso que nosotros queremos brindar estas herramientas de conocimiento, de información, para hacer más accesible las finanzas, la educación financiera, para que las personas sepan y estén conscientes de que si nosotros invertimos, y no necesariamente dinero, puede ser también tiempo, en escuchar, en analizar, en visualizar qué puede ser para nosotros la educación financiera, pienso que podemos hacer una transformación. Y ojo, no es así, no es al abrir y cerrar los ojos que puede pasar o chasquear los dedos. Esto es un proceso, pero si nosotros nos comprometemos con nosotros mismos, vamos a tener súper resultados porque es el bienestar, el bien hacer y el bien sentir, el bien ser. Todo que esté relacionado directamente hacia nuestra satisfacción personal. Y por último, quiero hablar de las amenazas. Las amenazas generalmente son situaciones externas. Bueno, el COVID fue una amenaza que nosotros no podíamos prever, pero sí podíamos podríamos tener cierto proceso para poder disminuir el impacto. ¿Y cuál podría ser? El uso de tecnología, porque la tecnología ya estaba,
era una fortaleza, estaba como una oportunidad. ¿Cuál fue la debilidad? Que no la usamos. Entonces, y se nos convirtió en una amenaza. ¿Por qué? Porque otras empresas sí decidieron usarla. Otras empresas sí se supieron adaptar a ese cambio. Y si nosotros no nos aperturamos a ese cambio, nos exponemos. Así que eso puede ser una amenaza. Otro que puede ser una amenaza, un ejemplo, el aumento del petróleo. Bueno, no está en nuestras manos saber controlar y saber qué podemos hacer con que el precio del petróleo se dispare o se baje. No está en nuestras manos. Sin embargo, ¿qué está en nuestras manos? ¿Qué podemos hacer? Organizar nuestros negocios, organizar nuestras finanzas para poder saber con qué podemos gestionar, con qué recursos podemos enfrentar esas situaciones, con qué recursos podemos poder conducirnos a través de esas olas que vienen y nos pueden tumbar si no estamos preparados. Generalmente yo les daba un ejemplo de que va a llover afuera, de que va a haber una situación fuerte, pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos decirle a la naturaleza, no llova, no, que no haya terremotos, que no haya desastres naturales, salvo de que nosotros por nuestras consecuencias, por nuestros actos los estemos provocando, pero ese no es el tema de hoy. ¿Qué pasa? Si va a llover, ¿qué es lo que podemos nosotros gestionar ante esa amenaza? Nuestra condición, ir preparado, nuestra preparación, saber que podemos mojarnos y si nos mojamos, llegamos a una oficina con ropa mojada, nos puede hacer daño. Llevemos ropa para cambiarnos, la blusa, el pantalón, los zapatos, porque es medio complicado estar todo el día en aire acondicionado, con los zapatos húmedos, después nos enfermamos y pues no somos productivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las circunstancias que están pasando en nuestros tiempos no las podemos controlar, por llamarle de alguna manera. Lo que podemos gestionar es la forma en que nosotros reaccionamos. Hace muchos años hubo un aumento de la materia prima del hierro y eso causó un efecto rebote súper intenso en la economía, en el sector construcción y por ende en los sectores relacionados a ¿qué pasó? Entonces hubo un proceso especulativo, después las personas estaban con la idea, el miedo de empezar a comprar y se alborotó todo. Al final de cuentas pasó, pero ¿qué podías hacer vos? Tener paciencia, porque si vos compras en ese momento de los procesos especulativos, te podés descapitalizar y eso es una amenaza. Entonces, lo que quiero ya para ir cerrando es que empecemos a analizar todos esos procesos. Las fortalezas son todos esos escenarios o todas esas condiciones que nosotros podemos desarrollar y potencializar en nuestro beneficio, tanto empresarial como de forma natural. ¿Por qué? Porque son todo lo que hemos aprendido, todo lo que nosotros hemos logrado, todo lo que nosotros hemos construido. Las oportunidades pueden ser todas esas fortalezas y esas opciones que podemos analizar de forma positiva ante situaciones que están pasando en el mercado, ante situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Porque yo les decía, en algunas empresas la oportunidad es que les suban los impuestos
a productos suntuarios o a productos X, y entonces empiezan a hacer productos Y, que son productos alternativos. Para uno puede ser una catástrofe, pero para otro eso puede ser una oportunidad. Entonces, empezar a visualizar de una manera más fría, más prudente, más calma, sin mucha agitación, por llamarle de alguna manera, las situaciones que están pasando y poder ver qué podemos aprovechar de ellas. Las debilidades pueden ser todas esas fortalezas y todas esas oportunidades que nosotros, gracias por decirme que el audio está bajo, pues voy a ver si le subimos. Ok, gracias Marta. Todas esas oportunidades y todas esas fortalezas que nosotros estamos desperdiciando o utilizando de una manera no tan productiva, no tan viable, no tan satisfactoria. Y las amenazas son cómo nosotros podemos estar preparados ante las situaciones que están pasando en nuestro entorno. Esas situaciones que no las podemos decidir, pero sí nos podemos preparar. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Fortaleza, conozcámonos, desarrollemos ese potencial. Oportunidad, analicemos todas nuestras condiciones y saquémosle una ventaja positiva a las situaciones que nos pasan en nuestro día a día. Debilidad, conozcámonos y sepámonos en qué punto somos vulnerables y trabajemos en ello para transformarlo. Porque, ojo, tener miedo o ser prudente no es malo. Te puede dar otras oportunidades para pensar, otras alternativas para pensar. El pegón de todo esto es quedarse estancado en ese miedo. Actuar o no actuar. Entonces, es una invitación al análisis. Y la amenaza son todas las condiciones internas que nosotros no tenemos encajadas, que no tenemos organizadas, que no tenemos estructuradas y nos pueden sacudir como un edificio que no tiene una buena base, que no tiene un buen cimiento, y a la hora de un temblor se desploma o sufre alguna fisura y queda débil y expuesto. Así que es un gusto que estén con nosotros. Vamos a seguir en estos martes de educación financiera. El día viernes vamos a tener finanzas emocionales con Ida Patricia Eleney, y el próximo sábado estaremos anunciando un evento que vamos a organizar en octubre. Octubre es un mes cargado de mes de educación financiera. El primer lunes de cada mes, el primer lunes de octubre se celebra internacionalmente la educación financiera, así que vamos a preparar algo bonito, algo que trascienda. Así que estamos en contacto. Buenos días y recuerden, el dinero potencia, el dinero es una herramienta y el dinero es el mejor instrumento para transformar tu presente y construir tu futuro. Estamos en contacto. Buen día.